Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Office 365. El día de hoy vamos a hablar de Power Apps, un aplicativo bastante interesante y que tiene grandes ventajas y características que sin duda te ayudarán a mejorar procesos de colaboración empresarial y también de negocio. Dentro de la agenda que estaremos estudiando en este curso es propiamente qué es Power Apps como aplicativo, cuáles son sus ventajas y características, la estructura general de las aplicaciones, que ahorita vamos a ver precisamente para qué sirven, cuáles son las fuentes de datos y conectores, cuáles son los bloques de creación dentro del aplicativo como tal, cuáles son las formas de poder crear tus propias aplicaciones, una navegación general justamente sobre la herramienta, cuáles son esas funciones básicas dentro de Power Apps y finalmente cómo es que vas a poder compartir tus aplicaciones con otros usuarios tanto internos como externos. Recordemos que Power Apps te va a ayudar para procesos comerciales y de negocios, puntualmente con la creación de aplicaciones. ¿Qué es Power Apps? Power Apps es un servicio en la nube, es un aplicativo, importante decirlo, parte de Microsoft 365 y de Power Platform, una plataforma que, tiene como objetivo automatizar procesos de negocio, pero puntualmente con Power Apps vas a poder crear aplicaciones que van a poderse consumir en cualquier dispositivo. Ahora, Power Apps se conecta a diversas fuentes de datos. Estas fuentes de datos pueden ser en la nube o pueden ser fuentes locales que, insisto, a lo largo de este curso, vamos a ir abundando en este tema, pero algo muy importante, pues la idea es que todos los datos y información que tú ya tienes puedan ser conectores que te ayuden a crear aplicaciones empresariales. Puntualmente, ¿qué puedes hacer con Power Apps? Puedes crear aplicaciones utilizando las habilidades básicas. Estas aplicaciones, se pueden compartir con los compañeros de trabajo o inclusive, como lo mencionaba, con personas externas a la organización y cuentan con conexiones directamente a los servicios de nube o si cuentas con fuentes de datos o servicios de almacenamiento local. Algo importante que vamos a señalar o aclarar para Power Apps es que sí es un aplicativo que al poder crear aplicaciones con él vas a tener ciertos conectores o ciertas fuentes de las cuales echar mano, pero la idea es que justamente puedas construir estas aplicaciones. ¿Qué ventajas tienes con Power Apps? Como lo he mencionado, crear aplicaciones de negocio y comerciales, las cuales puedes utilizar desde prácticamente cualquier dispositivo, ahora con un smartphone, con una tablet, etc. Un entorno de desarrollo rápido de aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues es muy sencillo, es una herramienta intuitiva y que también maneja este concepto de bajo código, que quiere decir que no necesitas grandes conocimientos de programación o de desarrollo y que como usuario final puedes crear aplicaciones. Finalmente, también vas a poder crear ciertos conectores de manera personalizada para que justamente puedas mandar llamar datos externos que es probable alguna aplicación pueda llegar a necesitar. Y finalmente, la gran ventaja es que vas a poder transformar procesos que hoy son manuales a algo totalmente automatizado y digital prácticamente en pocos clics. ¿Cuáles son las características principales que tenemos con Power Apps? Que no necesitas grandes conocimientos de programación y desarrollo. Se centra en conceptos muy, muy sencillos de poder arrastrar y soltar ciertos elementos para ir creando justamente las aplicaciones. Vas a poder compartir tus aplicaciones de la misma forma, por ejemplo, que compartes un vínculo de OneDrive o de SharePoint, pues de la misma forma, digamos que lo vas a poder realizar. Y vas a poder conectar a diversas fuentes de datos con ciertas características, ahorita las vamos a revisar, pero que estas fuentes de datos, precisamente ya sea en línea o de manera local, son necesarias para que tu aplicación o aplicaciones puedan funcionar con Power Apps. Algo muy importante que tenemos que revisar es cuál es la estructura
de una aplicación o para poderla crear. Recordemos que pues de ahí viene el nombre de nuestro aplicativo, Power Apps. Pues bueno, tienen ciertos pasos que hay que cumplir al momento que tú vas creando tu aplicación. Por ejemplo, algo muy importante, la fuente de datos, que esto quiere decir de dónde se va a obtener la información para que justamente se pueda crear dicha aplicación. Aquí algo muy importante también que hay que mencionar en ocasiones es pensar para qué vas a crear una aplicación, a qué fuente de datos, como lo he mencionado, se va a conectar y algo muy importante, al final, qué vas a poder realizar con esta aplicación, ¿ok? Segundo punto dentro de esta estructura de una aplicación es los conectores. ¿Qué queremos decir con estos conectores? Bueno, que justamente qué tipo de conexión se va a requerir, ¿no? Power Apps tiene ciertos conectores de manera natural, incluidos, ¿no? Aplicaciones que pueden ser justamente servicios populares como SharePoint, aplicaciones de Office 365, por ejemplo, Excel, servicios como SQL Server, valga la redundancia, y bueno, que son indispensables poder tener en cuenta. Las conexiones, que es justamente el tercer punto dentro de esta estructura. Es decir, a dónde se va a conectar o dónde se encuentra esa conexión para poder comunicarse justamente con esta fuente de datos, ¿no? Como cuarto punto tenemos el diseño. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cómo se va a ver y cómo va a funcionar tu aplicación, que ya son justamente los detalles propiamente de esta aplicación que estás creando. Y finalmente, la salida. Esta de la salida es algo muy importante, como lo mencionaba, es qué datos te va a generar la aplicación y qué es lo que vas a realizar con esta, con esta data, ¿no? Que vas a estar justamente generando y como vemos acá, justamente qué beneficios realmente va a tener la aplicación una vez creada. Entonces, es importante señalar dentro de la estructura para crear una aplicación, contar con todos estos puntos para que al momento de ir al aplicativo, pues la puedas crear fácilmente. Las fuentes de datos y los conectores. Este tema es importante ya que todos los datos que se almacenan y que tú necesitas, puedes utilizar para justamente crear esa aplicación, hay que crear una conexión. Y esa conexión la vamos a poder realizar justamente con este tipo de conectores. Ahora, importante, Power Apps cuenta dentro de su biblioteca de conectores con bastantes de los cuales puedes echar mano. Sin embargo, también existen ciertos conectores que son denominados estándar o conectores inclusive personalizados. Aquí algo muy importante, al momento de que estés creando tu aplicación, esa fuente de datos y a dónde se va a generar esa conexión puede detenerte si es que no cuentas con esos conectores pues dentro de tu licenciamiento. Ahora, como vemos en pantalla, existe una lista importante de conectores estándar. Este tema de conectores estándar, bueno, pues están incluidos dentro de la plataforma y que, como he mencionado, pues te puedes conectar directamente como SharePoint, Excel, OneDrive inclusive y muchísimos más. Sin embargo, pues existen conectores catalogados como Premium y este tipo de conectores pues requieren otro tipo de licenciamiento. Entonces es importante al crear la aplicación definir dentro de esta lista de conectores pues bueno, cuáles son los que puedes utilizar pues de manera orgánica dentro o con Power Apps. De cualquier forma, para este tema de los listados de conectores, tanto estándar como personalizados, les vamos a dejar una liga donde van a poder consultar esta documentación porque, pues bueno, es muy importante que se conozca en esta creación de aplicaciones. Para poder utilizar Power Apps es importante conocer cuáles son estos bloques con los que cuenta para poder crear las aplicaciones. Son 3 básicamente, pero puntualmente los iremos revisando. Página de inicio de Power Apps, que es donde al ingresar al aplicativo vas a poder visualizar prácticamente dónde inician las aplicaciones. 2. Power Apps Studio, que es donde justamente comienzas a desarrollar
las aplicaciones, es decir, comienzas a realizar las conexiones, comienzas a visualizar o utilizar los conectores de datos o a estas fuentes que hemos mencionado, y es la parte donde vas agregando justamente toda la estructura en esta interfaz o los elementos de la interfaz para el usuario, ¿no? Es decir, las fórmulas, los controles, etcétera. Finalmente tenemos Power Apps Mobile, que justamente es donde se ejecutan las aplicaciones, por ejemplo en dispositivos iOS, Android, etcétera, y que una de las ventajas es que podemos utilizar las capacidades propias del dispositivo, por ejemplo la cámara, la ubicación GPS, etcétera. Formas de crear Power Apps. Para poder crear una aplicación existen 3 formas. Desde cero, que sería la primera, justamente como lienzo en blanco, puedes utilizar ciertos modelos de datos, o las que se llaman portal desde cero. La segunda forma es a partir de datos. Esto quiere decir que vas a partir de tu información apuntando a cierta fuente en específico. Y finalmente, desde una plantilla. Esta opción la verdad es que es bastante útil, ya que existen plantillas dentro de Power Apps de ciertas aplicaciones, las cuales puedes utilizar para continuar el desarrollo de una aplicación. Aplicaciones desde cero. Como he mencionado, es una forma de poder comenzar a crear tu aplicación prácticamente en blanco, y justamente la primera opción que tenemos para aplicaciones desde cero es lienzo en blanco. Puedes diseñar prácticamente tu aplicación arrastrando y soltando ciertos iconos o elementos dentro de un lienzo que propiamente será tu aplicación, prácticamente como si hicieras dentro de una diapositiva en PowerPoint la estructura de dicha aplicación. Se pueden crear prácticamente expresiones como las que vemos en Excel, cierto tipo de fórmula que de manera lógica te va a permitir trabajar con los datos. Recordemos que estos son aplicaciones totalmente desde cero y que tú estás creando totalmente en blanco. Otra opción para estas aplicaciones desde cero es el modelo de datos. Prácticamente el diseño lo determinas tú y todo lo vas justamente designando por ciertos componentes que puedes ir agregando a la aplicación. Por eso, como lo comentaba hace un momento, es importante primero identificar qué es lo que vas a crear y para qué lo vas a crear. Y finalmente tenemos portal desde cero, que esto, bueno, es un entorno seleccionando directamente en Power Apps y donde puedes crear un portal de inicio, por ejemplo, de Dataverse o pues algún entorno que contenga ciertas aplicaciones externas o con un cliente, por ejemplo, Dynamics 365 y este tipo de servicios que, bueno, son un poquito más automatizados y sobre todo avanzados. Estas fueron las posibilidades para crear tus aplicaciones desde cero, aplicaciones a partir de datos. Estas se pueden conectar prácticamente a cualquier conexión disponible para crear la aplicación. Estos datos pueden ser justamente Excel, SharePoint, SQL Server, inclusive OneDrive, dependiendo dónde tengas tu información. Recuerda que esto es a partir de datos. Aplicaciones desde plantillas. Esta es muy buena opción, como lo había mencionado, ya que te ayudan a determinar ciertas posibilidades dentro de las aplicaciones. Yo te recomiendo que si vas a crear una aplicación puedas revisar estas plantillas y ver si alguna de ellas puede ser útil, y una de las grandes ventajas es que puedes seguir desarrollando tu aplicación a partir de ciertos elementos o ciertos componentes con los que ya cuentan estas plantillas. Power Apps Studio. Esto es muy importante poderlo identificar, ya que justamente es el espacio donde vas a desarrollar las aplicaciones. Recuerda que existe la página de navegación principal, ahorita lo vamos a ver directamente en el aplicativo, pero justamente Power Apps Studio es donde vas a comenzar a crear tus aplicaciones o portales, dependiendo de cuál sea tu necesidad. Ahora, importante, como vemos aquí en pantalla,
Power App Studio se divide en 3 paneles principales. El panel izquierdo, ¿no? Que ahora que lo veamos, insisto, directo en la aplicación, vamos a poder identificar justamente los controles de pantallas al ir incorporando los componentes de la aplicación. Tenemos el panel central que justamente vas a poder visualizar cómo vas trabajando la aplicación. Esto podríamos relacionarlo un poco con PowerPoint, ¿no? Donde tienes justamente un menú central donde vas creando la información en la diapositiva. Bueno, en este panel central justamente estarías creando toda la estructura de tu aplicación. Y finalmente, el panel derecho, donde existen las configuraciones estándar o avanzadas que en cada uno de los botones o pantallas o controles de tu aplicación vas a tener que ir ajustando o configurando para que, bueno, puedas contar con la versión final un poquito más avanzada en diseño y también en las propiedades. Las funciones básicas de Power Studio, que como hemos mencionado es donde vas a estar creando las aplicaciones, son 5. Función vista de árbol, función insertar, función datos, que en esta parte, bueno, es donde justamente se agregan los datos para la aplicación. 4, multimedia, que para una aplicación es necesario pues cargar archivos, imagen, audio, video, etcétera. Y una opción o una función de herramientas avanzadas, que es donde vas a poder supervisar, por ejemplo, desde la actividad, rendimiento de la aplicación y las propias comprobaciones. ¿Okay? Entonces, estas son las funciones básicas de la sección Power Studio, que como he mencionado, es donde vas a crear las aplicaciones. Finalmente, vamos a ver cómo puedes compartir las aplicaciones creadas. Para poderlas compartir es importante definir qué tipos de permisos van a tener las personas con las que la vas a compartir. Por ejemplo, puedes agregar personas como usuarios puntualmente de la aplicación o como copropietarios de las aplicaciones. Estos tipos de permisos son pues bueno, si tienen control o tendrán control total de la aplicación, que puedan usarla, editarla e inclusive poderla compartir. Sin embargo, este permiso, pues bueno, tú lo puedes ir asignando al momento de ir agregando cada uno de los usuarios. También ten en cuenta que puedes compartirlas con personas externas a la organización y que pueden consumirla como tus clientes, proveedores, etcétera. Algo muy importante es que todos los usuarios deben tener permisos en específico para poder consumir los datos de tu aplicación.